y vamos a ir a la palabra esta mañana. El título del mensaje de hoy es No temas. Dígale a la persona que está a su lado, no temas. Porque estamos en un tiempo de muchísimo miedo, temor, por tantas cosas, por cosas que suceden en lo social, pero en lo personal también. Y quiero que leamos Génesis capítulo 15, versículo 1, en nuestro estudio de la Biblia. Vamos en Génesis 15, 1 y dice: tiempo después el Señor le habló a Abraham, aquí todavía era Abraham, más adelante será Abraham, y le habló en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. ¿Cuántos alaban a Dios por esa palabra? No temas, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Y quiero que lo vas a repetir. Quiero que lo repitas 3 veces y lo apliques. Cambia el nombre de Abraham y pon el nombre tuyo ahí, tu firma, ¿sí? Y vas a decirlo fuerte: no temas, porque el Señor te protegerá y tu recompensa será grande. ¿Ya se lo aprendió? Bien, entonces ahora va a decir su nombre. No temas, porque tu recompensa, porque el Señor te protegerá y tu recompensa será grande. Dilo fuerte, después de mí. No temas, y di tu nombre, porque el Señor te protegerá y tu recompensa será grande. Una vez más, no temas, tu nombre, porque el Señor te protegerá y tu recompensa será grande. Pero ahora sí dígalo creyendo, porque es la palabra, hay que decirla creyendo. Amén. Si tú lo dices como repetir ahí algo, pues eso no va a tener un efecto. Pero si tú lo dices con fe, todo lo que se hace con fe tiene un efecto poderoso en nuestra vida. Amén. No temas, tu nombre, porque el Señor te protegerá y tu recompensa será grande. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Gracias, Padre. Señor, no temeré, Padre, no temeré, porque tú estás conmigo. Gracias, Señor. La Reina Valera dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, con esta palabra, en nuestro estudio de la palabra, mira que cuando vamos estudiando así la palabra de esta manera sistemática, llegamos también a estos puntos maravillosos. La Biblia dice que todo el que ama al Señor, al que ama a Dios, todo le ayuda para bien. Amén. Así que esto lo puede decir el que ama a Dios. El que no ama a Dios, pues no es esta palabra para esa persona. Esta es para el que ama a Dios. La Biblia dice que al que ama a Dios, todo coopera para bien. Amén. ¿Y cuántos aman a Dios? Amén. Bueno, ¿cuáles eran los posibles? Vamos un poquito al contexto. ¿Cuál era el contexto de Abraham? ¿Por qué Abraham tenía temor? Si Dios le dice: Abraham, no temas, es porque Abraham tenía temor, ¿sí? Abraham, el padre de la fe, pero resulta que aquí tenía temor Abraham. Y podríamos pensar cuál sería el contexto en el que vivía Abraham para que tuviera temor. Ustedes sabían que Abraham era muy rico. La Biblia dice que Abraham, Dios lo había bendecido tanto, tenía muchísimo ganado, tenía oro y plata, metales preciosos. Mira que en el capítulo anterior, donde dice que fue a la guerra porque se le habían llevado a su sobrino Lot, que fue lo que compartí el domingo pasado, ¿cierto? Abraham tenía en su casa personas para su servicio, más de 300 hombres, sin contar las mujeres, porque los que fueron a la guerra fueron hombres. O sea que Abraham podría tener fácilmente más de 1000 personas, o 1000 personas, porque estos que fueron eran preparados, ¿sí? Por ahí. Entonces, lo que quiere decir que Abraham era muy poderoso, muy poderoso. ¿Cuál es una empresa que tenga 1000 empleados, que tenga 500 empleados? Una empresa grande, ¿cierto? Entonces, Abraham, pero ¿cuál era el contexto? Tenía gente, habían derrotado a 4 reyes que habían venido contra él en la guerra. Entonces,
Bueno, sería que Abraham también estaba sufriendo por el partido de Colombia con Uruguay, ¿cierto? O de pronto Abraham estaba pensando en la reforma laboral o en la nueva constituyente. Sería que estaba preocupado Abraham. ¿Cuál era la situación que vivía Abraham? Después de la victoria del capítulo anterior, Abraham podría haber temido represalias de los reyes derrotados. Claramente, ¿cierto? Él posiblemente podría decir, bueno, esta tierra es como insegura. Porque el capítulo 14 dice que se encendió la guerra, que comenzó la guerra. Y vinieron esos 4 reyes y derrotaron a 5 reyes y se llevaron también a su sobrino. Dios guardó a Abraham. Y Abraham no tiene miedo y se levanta para ir a rescatar a su sobrino, pero ya después de que ha tenido esta victoria, Abraham puede decir, estos no se van a quedar así, con las manos cruzadas. Puedo tener represalias, ¿cierto? Esta gente puede venir. Así que Abraham, esta guerra podría haber provocado resentimiento y deseo de venganza, y él está pensando en eso. También, pues Abraham piensa en su inseguridad, ¿cierto? La inseguridad personal, porque aunque Abraham había demostrado valentía en la batalla, su seguridad personal seguía siendo una preocupación. Y Dios le asegura a él que él es el protector, le está ofreciendo seguridad y defensa. Cuando Dios le dice, yo soy tu escudo, Abraham. Claro, todos podemos temer por la seguridad personal, ¿cierto? Yo creo que esa es la fuente principal de cualquier temor, la seguridad personal nuestra, la seguridad de nuestros hijos, la seguridad de la familia, ¿sí? Entonces, el contexto político que vivía Abraham, la región donde vivía era conflictiva, peligrosa. Los cananeos eran violentos, había mucho pecado en esa región. Entonces, Abraham pudo pensar, bueno, y Dios me trajo acá, de otra tierra, pero aquí la situación es como difícil. Aquí temo por mi seguridad personal. Miren la guerra que comenzó. Mira toda esta gente que me rodea, gente que no tiene temor de Dios, gente que está mirando qué oportunidad pueden aprovechar para quitarle las pertenencias a los demás, para matar. Recuerda que Abraham tuvo temor porque su esposa era muy hermosa, recuerdan en el estudio que hemos hecho, y tuvo temor de que lo mataran para quitarle su esposa, ¿sí? Porque era muy hermosa y a Abraham le faltó la fe y mintió, ¿cierto? Entonces, el contexto político en el que vivía Abraham, una región conflictiva, la falta de un heredero también y la incertidumbre sobre el futuro podría aumentar su vulnerabilidad. Además, Abraham no tiene heredero, ya Abraham es un hombre de cierta edad y no tiene heredero, y él tiene miedo, ¿cierto? Toda mi riqueza, ¿aquí en manos de quién va a pasar? Además, el no tener hijos hacía a un hombre más vulnerable. Recuerden que por allá en los Salmos dice que el que tiene hijos dice que no será avergonzado con sus enemigos. Era muy importante en la antigüedad tener hijos también. Hoy nosotros tenemos todo un marco legal en un país donde hay una seguridad legal. Si hay cosas injustas, bueno, hay unas leyes, pero en ese tiempo no había como ese avance en la humanidad, y la gente tenía que mirar cómo se defendía, ¿cierto? Y el que tenía más hijos, pues tenía mayor probabilidad de defenderse, ¿cierto? Entonces, Abraham también tiene dudas sobre la promesa, y él expresa sus dudas a Dios, señalando que no tenía un hijo para heredar sus bendiciones, a pesar de las promesas anteriores. Dios le había dicho a Abraham que sería padre de multitudes, Dios le había prometido que tendría hijos, pero aquí pasa el tiempo y entonces Abraham tiene temor, ¿cierto? Aunque uno ha creído la palabra del Señor, aunque nosotros hemos conocido a Cristo, hay momentos donde a veces puede flaquear la fe. Recuerden que Juan el Bautista salió predicando, pero con mucho poder, y llamaba a la gente al arrepentimiento, y su predicación era fusiva, ¿sí?
y luego va a bautizar al Señor y él ve que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y Dios habla desde arriba hablando de Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí recuerdan? Y Juan el Bautista bautiza a Jesús. Y Juan el Bautista tiene claro y dice, miren, yo les bautizo en agua, pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, refiriéndose a Jesús. Juan el Bautista lo tenía tan claro. Pero cuando lo cogen preso y lo llevan a la cárcel, y está Juan el Bautista en la cárcel y ya no puede predicar allí, y además teme por su vida, entonces viene el temor. Y manda a sus discípulos, a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús si eras tú el que habías de venir. Porque viene la duda. Miren, nosotros seremos probados en nuestra fe. Y para que realmente la prueba sea poderosa y efectiva, tienen que ser situaciones que nos mueven el piso, situaciones donde nuestra fe, donde va a ser probada. ¿Será que yo sí estoy en la iglesia de verdad, en la iglesia de Cristo? ¿Será que sí es verdad? Porque parece que como que las cosas no van bien, como que esto debería estar mejor, y entonces vienen las dudas. Los compañeros de trabajo, no sé, otra persona, los vecinos le dicen, usted está yendo a una iglesia y miren, pero como que le está yendo peor que antes de que fuera a la iglesia. Bueno, vienen tantos ataques, ¿sí? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes. Y vienen las dudas a Abraham, así como vinieron a Juan el Bautista. Pero Dios le dice, no temas, Abraham, deja que los malos tengan miedo, pero tú no tengas miedo. ¿Sabes qué? La gente que no teme a Dios, la gente que no tiene el temor de Dios, ellos tienen derecho a tener miedo porque terribles las cosas que vendrán para los que no se han arrepentido. La Biblia habla de juicios que vendrán, pero para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Amén. Entonces, así estemos pasando por situaciones difíciles, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Así que por mis errores o por mis fallas yo haya propiciado situaciones difíciles, pero cuando yo me arrepiento y voy al Señor, pues Dios me levanta, pues el Señor puede cambiar esas cosas negativas y malas para bien en mi vida, lo puede hacer el Señor. Entonces, ¿cuáles son tus temores hoy? Piensa, ¿cuáles son tus temores? Puede ser que, mira que los temores son de acuerdo a las vivencias, a lo personal. Tal vez hay personas que se han suicidado. Escuché como de 2 personas que se pusieron a hablar con una inteligencia artificial, a preguntarle a un chatbot y a preguntarle por todo lo del cambio climático y todo esto. Y la persona quedó tan angustiada por todo eso y se suicidó. Porque según ya no hay retroceso, ya el mundo va a quemarse por el calor que viene. Y bueno, mucha gente se asusta, pero otros no tienen ni idea y dicen, a mí qué me importa eso no va a pasar, ¿cierto? Dicen algunas personas, a mí lo que me importa es la situación que estoy viviendo con mi hija, con mi hijo, en mi hogar, mi problema en el trabajo. Así que los temores son de acuerdo a nuestras vivencias, a lo que estamos viviendo cada uno, ¿cierto? Y en el caso de Abraham, ¿cierto? Pues él tenía ya lo que hemos dicho, pero ya voy a hablar acerca del principal temor de Abraham. Bueno, los motivos más frecuentes de temor y ansiedad hoy son la incertidumbre económica. ¿Sí? La incertidumbre económica. ¿Qué va a pasar? La volatilidad. ¿Qué va a ser de que mi trabajo? ¿Si tendré trabajo? ¿Cierto? Las amenazas de despido, de que las empresas se quiebran. Temores por la parte económica, en las enfermedades, ¿cierto? Tal vez que el médico diga, miren, esto está mal, esto es peligroso, ¿cierto? Y el médico diga esto. Y a veces los médicos dicen sin filtro, ¿cierto? Muchos no tienen fe y antes le dicen las cosas para asustar a la gente, ¿sí? Entonces, las enfermedades, la violencia y el crimen son temores hoy. La violencia callejera, el terrorismo, la guerra, la delincuencia organizada generan temor, inseguridad. Y eso, ¿cómo lo estamos viviendo en Colombia? No solo a nivel mundial,
pero más, digamos, también en nuestro contexto inmediato acá, nuestra nación, ¿cierto? Inseguridad, hay miedo, hay temores, seguridad en el campo, reclutamiento de menores en el campo, en la ciudad, violencia, atracos, robos. Entonces hay temores de la gente por todas estas cosas que se viven. Recuerdo la historia de un colombiano que se fue, él contaba la historia y salió en noticias, se fue de Colombia por la violencia, se fue para Estados Unidos y estaba trabajando allá en el World Trade Center, allá en las torres, cuando sucedió lo del ataque y allá murió. Entonces se fue de acá para Estados Unidos, que porque allá es más seguro, y miren allá la situación. Lo que quiero decir es que, bueno, hay temores, hay situaciones en todo el mundo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que refugiarnos en el Señor para tener paz y tranquilidad. Amén. Entonces, también está los desastres naturales, que puede venir un huracán, que puede venir un terremoto y que hay amenazas, que hay una falla geológica acá, que puede venir un terremoto. Entonces todo eso ahí está de alguna manera y genera ansiedad, miedo en la gente, inestabilidad política, soledad, aislamiento, cosas un poco más personales, la falta de conexión social, ¿cierto? El sentimiento de soledad son problemas crecientes en la sociedad moderna, en los países ricos. La gente está bien, pero la gente se siente sola en medio de mucha gente. Soledad. La pérdida de control, la incertidumbre sobre el futuro, la sensación de falta de control sobre la propia vida, el miedo por los hijos, son temores comunes en la sociedad actual. ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué tal que mis hijos cojan malos caminos? ¿Cómo está de difícil la situación? Y por eso ustedes han visto que ahora bajó la natalidad estrepitosamente en Colombia. Si usted ve, nuestros abuelos tenían hartos hijos. ¿Cuántos hijos tuvo su abuela, su abuelo? ¿Cierto? Yo nomás veo, mis abuelos tuvieron 10, 9, no sé, y hasta 12 algunos. Pero hoy no quieren tener hijos. No quieren tener hijos, que porque no, que la situación es muy difícil, que para que vengan a sufrir. Hay temor en la gente, ¿sí? Y los que tienen hijos, entonces miedo, no. Algunos dicen, no, yo no hubiera tenido hijos. Leí el prólogo de un libro, el comienzo de un libro, donde el libro comienza con la historia de unos padres arrepentidos de haber tenido hijos, ¿sí? Decía, no, muy difícil. Uno cogió este camino, el otro esto, el otro es un desagradecido. Terrible, arrepentidos de haber tenido hijos. Y yo creo que Dios nunca querrá que nosotros nos arrepintamos de tener hijos, porque la Biblia dice, los hijos son bendición. Amén. Pero la gente tiene miedo por todo lo que estamos viviendo. Está el miedo a la muerte, a lo desconocido, al final de la vida. Es un temor humano fundamental que puede manifestarse de muchas maneras, con ansiedad generalizada, con depresión. Pero los temores varían de acuerdo a las experiencias. Y les decía que, por ejemplo, para Abraham, su principal temor era porque no tenía hijo. Entonces el versículo 2 dice que Abraham le respondió al Señor, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones? Era muy rico. Y dice Abraham, Señor, yo he sido tan bendecido, tú me has dado tantas riquezas, soy tan rico, tanta gente está cobijada bajo el poder que tú me has dado. ¿Sí? Pero ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo, ya que tú no me has dado hijos? Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Para los judíos tener hijos, y en la antigüedad la gente era fundamental. Hoy bueno, sigue siendo una dificultad, pero hoy se pueden adoptar. Bueno, hay muchas formas también, la ciencia ha avanzado. Y además las personas ya también
no dependen tanto de la sociedad ha cambiado, de la paternidad, pero antes el valor de un hombre o de una mujer era en sus hijos, porque las mujeres era en casa. Pero hoy con el trabajo también profesional, las mujeres en el trabajo tienen también otros ámbitos en los cuales eso le da mucho sentido. Pero en este caso, para Abraham, el no tener hijo era, todo perdía color, todas las bendiciones por falta de un heredero, de un hijo. Entonces los temores son diferentes de acuerdo con las experiencias de cada uno de nosotros. Otros tienen miedo de tener hijos, ¿cierto? Porque es algo personal. Y mira, por ejemplo, Salomón en Eclesiastés, capítulo 2, versículo 18, dice el verso 18 y 19, llegué a odiar todo el trabajo que hice. Salomón, tan rico, tan próspero Salomón. Dice la Biblia que llegó el oro a ser como piedras en Jerusalén. Dice, en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza, fuerza. ¡Qué absurdo! Entonces aquí ya lo de Salomón era otro temor diferente, ¿no? Llega a pensar, a analizar, se vuelve Salomón es tan analítico, tanta riqueza. Dice la Biblia que se hizo casas de campo, se hizo huertos, se hizo jardines. Salomón tenía, la vajilla era de oro, tanta riqueza, dice la Biblia. Tenía harén, ¿sabe cuántas tuvo? 1000 mujeres tuvo Salomón, 700 reinas, 300 concubinas. La que miraba bonita, tráiganmela para la arena, aquí venga. ¿Sí? Mejor dicho, dice que no se detuvo de nada de lo que sus ojos vieran. Lo más hermoso, la casa más bonita, la casa de verano, la del bosque, ¿sí? Ahí estaba Salomón con tantas cosas, tanta riqueza. Y luego le empieza a analizar todo y le empieza a darse cuenta que eso no le da la felicidad al ser humano. Y entre otras cosas de lo que un temor es que dice, mira todo esto que yo he trabajado, toda la riqueza que tengo y va a pasar a mis hijos y quién sabe si serán brutos y van a malgastar todo lo que yo les voy a dejar. ¿Cierto que los temores son de acuerdo a la vivencia de cada persona? En el caso de Abraham era porque no tenía hijos y en el caso de Salomón era porque tenía, pero ¿qué tal que estos vayan a despilfarrar todo lo que yo he ganado? Y realmente, miren, la Biblia no oculta. Alguien podría decir, uy, Salomón, pero cómo es falta de fe de Salomón, miren cómo piensa. Miren, la Biblia, Dios no tiene nada que ocultarle a nadie, que en la Biblia hay historias de que algunos los van a ruborizar y dirían, uy, esta historia no debería estar en la Biblia, pero Dios la presenta para mostrarnos nuestra humanidad, nuestros temores, nuestros miedos y para mostrarnos que Él es soberano, poderoso, amén, y que Él es nuestro consuelo y refugio, es el Señor. Entonces, este es el miedo de Salomón, que sus hijos sean bruticos y que no vayan a aprovechar todo su trabajo. Y él decía, ¿para qué me afano yo tanto? Vea tanta riqueza, ¿sí? Pero luego en Proverbios, porque Eclesiastés lo escribió Salomón y Proverbios también, Proverbios 13:22 dice, Salomón, mira, ahora, aquí es diferente el concepto, dice, la gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. Entonces aquí Salomón está diciendo que sí es bueno dejar herencia, ¿sí? Él se está diciendo que la gente buena deja herencia a sus hijos, a sus nietos, que se preocupa para no dejarlos por ahí con manos cruzadas, ¿sí? Dice la Biblia, la gente buena deja herencia a sus nietos. Entonces aquí ya podríamos decir que el temor podría ser de que uno no le deje una herencia, una buena herencia a sus hijos. Podría ser un temor. El de Abraham era porque no tenía hijos. Ahora Salomón en un momento porque de pronto sus hijos iban a despilfarrar lo que él había trabajado con tanto esfuerzo, había ganado. Y ahora el temor puede ser que uno haya sido tan mal padre o mala madre que no le deje herencia a sus hijos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es tu temor hoy? ¿Cuál es tu temor?
Tal vez estés pasando por alguna situación y tu temor tenga que ver, tú no sabes nada de la política, de qué está pasando en el país porque estás tan sumergido en una situación personal, un problema afectivo, sentimental, emocional y a usted no le interesa nada la política. Ese es el temor. El temor en el hogar, el temor a perder el hogar, a que el hombre se fije en otra mujer, a que le abandone, o el hombre también el temor a que su hogar se destruya. ¿Cuál es el temor? Es de acuerdo a la vivencia de cada persona. De pronto del trabajo, del futuro de sus hijos. ¿Cuál es tu temor? Pues ahí tú lo conoces y Dios lo conoce. Pero mira la respuesta del Señor. Versículo 4. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Qué consuelo del Señor. Amén. Dios consoló a Abraham. Y yo quiero decirles que así como Dios consoló a Abraham, el Señor nos consuela a todos sus hijos. Nos consuela. Amén. Yo no estoy diciendo que el Señor nos dé todo lo que pedimos, pero estoy diciendo que Él nos consolará. Porque uno es consolado no solo cuando recibe lo que pide, sino cuando uno logra entender el significado de por qué pasa por una situación y recibe la gracia del Señor. Y como le dijo a Pablo: Pablo, mi gracia te será suficiente. Y cuando Pablo había pedido: Señor, quita este aguijón, este aguijón, y el Señor le dice: Pablo, mi gracia es suficiente. Y luego Pablo dice: por eso me glorío en mis debilidades, en mis dificultades, en mis afrentas, en mis problemas, porque con Cristo soy fuerte. Amén. Es decir, Dios nos consolará. Todo hijo de Dios que busque al Señor en medio de algún temor, Dios nos dará consuelo. Amén. Mira, la mayoría de veces Dios nos dará, como le dirá como a Abraham: Abraham, no tengas temor, no, tu siervo no se va a quedar con tus riquezas. No, tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Y el Señor nos va a dar esa palabra de consuelo y nos va a dar paz. Nos dará el consuelo que será un bálsamo refrescante. En 2 Corintios 1:3, versículo 3 y 4, Reina Valera dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Dios de qué? De toda consolación. Nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Así pasemos por la situación más difícil, así te sientas desesperanzado, desconsolado, pero cuando buscamos al Señor, llega un momento en que viene el Espíritu Santo con consuelo y paz. Ana fue al templo a orar desconsolada, estaba deprimida, y el temor de Ana era porque no tenía hijos. No tenía hijos. Y el esposo tenía otra mujer. En ese tiempo podían tener otras mujeres, hoy también, pero no es la voluntad de Dios. Bueno, era permisivo y tenía otras mujeres. Entonces el esposo de Ana tenía otra mujer y esa tenía hijos y le decía: yo sí le doy hijos a mi marido, yo sí soy toda una mujer, ¿sí? Yo sí lo puedo tener contento. Y dice que se burlaba de Ana y le hacía la vida difícil. Y Ana se deprimió, lloraba. Y lo que dice la Biblia ahí es que ella lloraba y no comía. Es decir, ahí vemos síntomas de una depresión clínicamente hablando. Hoy la gente le dice: estoy en la depre, no, pero no, por ahí una tristeza o algo así. Pero la depre, realmente la depresión clínica, y Ana estaba pasando y tenía síntomas de esos. ¿Sí? Entonces va Ana al templo y va y derrama su alma delante de Dios, orando, llorando delante del Señor. Y el Señor la consoló. De ahí se levantó contenta. Ya tenía paz en su corazón. Y se fue, dice la Biblia, que Ana no lloró más, no estuvo más triste. ¿Había quedado en embarazo? No, todavía no ha quedado en embarazo.
pero la fe, Dios la consoló, el Espíritu Santo le dio consuelo y tuvo la fe y ella se levantó y dice la palabra que después, dice que no estuvo más triste. Y dice después que ella quedó en embarazo y dio un hijo, tuvo un hijo llamado Samuel y dice que Ana había prometido que ese hijo se lo dedicaría al Señor y le cumplió al Señor. Lo llevó lejos al templo, dejó allá a su hijo para que le sirviera al Señor. Y la Biblia dice que Dios le dio más hijos, creo que 5 hijos. Ana le dio el Señor. Dios es el Dios de toda consolación. ¿Cuántos alaban a Dios y le dan un aplauso fuerte a Él? Amén. Entonces el verso 4 dice que el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si nosotros tenemos fe, amamos al Señor, nada nos robará. Bueno, por un momento puede que nos dejemos robar la paz, pero si nosotros seguimos buscando al Señor, llega el momento en que recuperamos nuestra paz y tranquilidad. Nada nos puede detener allá bajo la depresión, bajo la desesperanza, porque Dios es el Dios de toda consolación. Alabado sea Dios. Y es lo que dice la palabra. Mira, el Salmo 43, versículo 4 al 5, versión Palabra de Dios para Todos, dice: así que llegaré al altar de Dios, del Dios que me da tanta felicidad. ¿A cuántos Dios les ha dado felicidad? Yo alabo al Señor, Él me ha dado tanta felicidad me ha dado Dios. No con eso estoy diciendo que no he tenido situaciones difíciles, de estrés, de situaciones duras, pero yo tengo tantas cosas en las cuales el Señor me ha dado felicidad, me ha bendecido el Señor. El Señor siempre ha tenido cuidado de mí y yo estoy seguro que usted tal vez tenga incluso, tal vez más razones para decir: el Señor me ha dado felicidad. El Señor me ha dado felicidad. Lo que pasa es que a veces en los momentos difíciles uno solo ve lo difícil, como Abraham estaba mirando que no tenía hijo. Además no se iba a quedar sin hijo. Dios le había prometido un hijo. Y no miraba todo lo que el Señor le había dado, todas las cosas buenas, cómo lo defendió en la guerra, fue y derrotó a esos reyes, cómo todas esas riquezas que Dios les había dado, toda esa gente que tenía. Cuando uno a veces está en el momento difícil, hay una mirada como de tubo, de túnel, ¿cierto? Mira lo oscuro, no puede mirar para los lados, solo lo oscuro, lo difícil de la vida. Y no ve cuántas veces Dios nos ha librado, cuánto Dios nos ha ayudado, cuánto Él nos ha provisto, cuánto nos ha guardado, nos ha dado la vida, ¿cierto? Y uno está mirando siempre lo negativo. Pero dice: así que llegaré al altar de Dios, del Dios que me da tanta felicidad, y le cantaré canciones de alabanza al ritmo de la cítara. ¿Por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? Confía en Dios, volveré a alabarlo por haberme salvado. Entonces, la pregunta es: ¿por qué tenemos que dejarnos llevar por la angustia, por el estrés, por el miedo? Es la pregunta. No tenemos que dejarnos llevar por eso. Y el salmista está diciendo: ¿por qué? Tengo que confiar en Dios, porque yo le alabaré. Volveré a contar testimonio de cómo Él me libró, de cómo Él me guardó, de cómo Él me sacó adelante. Mira, ¿sabes qué? La mayoría de nuestros temores es un desgaste emocional de energía, un desgaste. Desperdiciamos los momentos. ¿Por qué? Porque esos temores no se van a hacer realidad y porque vamos a ver la mano de Dios. Pero uno, por falta de fe, es que uno desperdicia tantos momentos, tantas alegrías. Porque uno está lleno de miedo, de temores, le falta fe, ¿cierto? Cuando Dios dice que a los que amamos al Señor todo estará bien, nos ayuda para bien. Tú amas al Señor, oras, Dios está contigo, Dios te protegerá y te guardará. Y entonces por eso dice David: ¿por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? ¿Por qué tengo que arreglar las cosas? Porque no es normal que yo esté tan miedoso, lleno de estrés, lleno de ansiedad. No, eso no es normal. Lo normal es que yo tenga fe, porque mi Dios es grande. Amén. Porque mi Dios está conmigo. En el Salmo capítulo 118, versículo 17, Nueva Traducción Viviente, dice: no moriré, sino que viviré
para contar lo que hizo el Señor. Amén. Si uno está enfermo, si viene una enfermedad, el salmista ahí enfermo, estaba David amenazado, Saúl lo perseguía para matarlo, David escondido en cuevas por allá, en momentos de enfermedad, herido en batalla, ¿cierto? Con infecciones por heridas, todo lo que sufría. Y David le clama al Señor, Señor, hay momentos dice, Señor, me voy a morir, no permitas que descienda a la tumba. Pero David alterna esos momentos como de angustia con momentos de alabanza y dice, no moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Amén. Así sé que hay un diagnóstico, tal vez algún diagnóstico de enfermedad. Usted diga, no moriré. O el diablo viene y le dice, te vas a morir, te vas a morir. Tienes un cáncer que no tiene cura. Viene el maligno a decirle, uy, esa enfermedad es terrible. Usted declare la palabra de Dios. Amén. Diga, no moriré, viviré para contar. Daré los testimonios del Señor. Alabaré al Señor. Amén. Y cualquier situación, viene el enemigo a decirle, me voy a llevar a tus hijos. Me los voy a llevar. Sí. Los voy a llevar a los vicios, los voy a llevar al mundo. Los voy a llevar a estas cosas que temes. Tú vas a hablar con fe, no, mis hijos son para el Señor. Amén. Y vas a declarar la palabra, porque los cristianos no estamos a merced de lo que va a pasar. No, nosotros podemos cambiar a través de la oración las cosas. Amén. Podemos cambiar. Tenemos que tener fe. Entonces la frase no moriré, sino que viviré para poder contar las obras del Señor es una expresión de fe, de gratitud y de compromiso. ¿Es una expresión de qué? Fe, de que no me voy a morir, de que Dios está conmigo. Amén. De gratitud, Señor, es una alabanza a Dios. Y de compromiso, porque dice para contar las obras del Señor, para dar testimonio. Entonces tú también en medio de una situación difícil tú puedes declarar eso, fe, gratitud y compromiso. Y decirle, ayer estaba escuchando el testimonio de una persona que un testimonio de sanidad poderoso, una enfermedad incurable, algo para morir, o sea, ya declaración de muerte. Y le pidió al Señor, si tú me sanas te serviré toda mi vida. Y Dios la sanó, Dios la sanó. Entonces mira, cuando nosotros estamos en situaciones difíciles podemos hacer promesas. Ojo, no te olvides, Ana le cumplió la promesa a Dios. Como resultado Dios le dio mucho más. Pero uno en momento difícil puede prometer el cielo y la tierra y después se le olvidó cuando todo anda bien. No, acuérdate. Y si tú le prometes a Dios en un momento difícil las promesas al Señor, cúmplele, porque si no el diablo viene y tiene un argumento y dice, miren, este mentirosito, Señor, yo puedo hacerle la vida a cuadritos y puedo traerle algo más difícil, porque está hablando por hablar. Y prometió y no cumplió. Por allá en Eclesiastés dice eso, ¿sí? Entonces es que nosotros alabemos al Señor y estemos prontos para cumplirle. El Señor, cuando estamos en momentos difíciles y nosotros le buscamos, Dios nos va a traer consuelo. Concluyo mi mensaje diciendo esto: Dios es el Dios de toda consolación, amén. Pero tú sé fiel al Señor, Dios siempre es fiel. Así que gratitud, fe y compromiso con Él, amén. Porque Dios nos consolará, porque Dios nos ayudará. El Señor nos sacará en victoria, sea de la situación que estemos, en la situación que estemos, el Señor nos va a ayudar y no nos va a abandonar. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Póngase de pie, levante sus manos, dele gracias al Señor esta mañana. Seguimos con el estudio de la Biblia el martes en nuestro devocional, porque esto es parte del estudio que estamos haciendo. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias, Dios de toda consolación. Yo te entrego mis temores, Señor, mis miedos, Señor. ¿Cuál es tu miedo? Tu miedo tiene que ver con lo que estás viviendo, la época de tu vida.
un adolescente, un niño, el miedo a no ser amado cuando ha sido rechazado, el miedo a no conseguir una pareja, el miedo a no ser amado, el miedo a ser rechazado. ¿Cuáles son tus miedos? El miedo a no poder formar una familia, el miedo por conservar una familia, conservar el hogar, el miedo a que tus hijos se vayan al mundo, a los vicios, al pecado, a la rebeldía.